¿Están? Pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Estamos hablando de la serie todavía. Dios se manifiesta al hombre. Estamos viendo las manifestaciones que Dios ha tenido para con el hombre, ¿verdad? La semana pasada vimos que Dios se manifiesta al hombre en la persona del Hijo y vimos la exaltación de la persona del Hijo, ¿verdad? Decíamos que de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la atención se centra en uno solo, en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si fue cuidadoso y se dio cuenta, la mayoría de los cantos que nosotros estamos entonando enfocan a Jesús como con exaltación, ¿verdad? Porque como dice Juan 1:18, dice: a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y debido a su humillación y a su exaltación, el Padre, dice Filipenses 2:9, lo vimos la semana pasada, le dio un nombre que es, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en nuestra adoración se centra en la persona del Hijo, ¿verdad? Porque al hacerlo, al mismo tiempo adoramos al Padre y adoramos al Espíritu Santo, que los tres son Dios, son de la triunidad de Dios. Recuerde, nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Una triunidad perfecta. No somos politeístas, somos monoteístas y creemos en un solo Dios que así ha existido por la eternidad. Muy bien, pues esta mañana vamos a ver algo muy importante, una verdad fundamental. Esto que vamos a ver el día de hoy es una verdad fundamental en la fe cristiana. Es un fundamento de la fe. Y es que el Hijo de Dios se manifestó para salvar al hombre, ¿verdad? Para salvar. Y hoy vamos a ver por qué fue necesario que el Hijo de Dios se manifestara como lo hizo para poder salvar al hombre pecador. ¿Qué le parece si oramos y pedimos la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra nos sea clara y podamos terminar este tiempo exaltando la persona del Hijo, entendiendo por qué fue necesario que Él fuese a la cruz, ¿verdad? No fue simplemente una ocurrencia de Dios, no, es algo que nos era necesario. Y es importante que nosotros siempre lo tomemos en cuenta, lo tengamos muy en claro, porque esto, mi amado hermano, mi amada hermana, es la base de la adoración a Dios. Esto que vamos a ver el día de hoy. Si nosotros mantenemos fresco el entendimiento de estas verdades que vamos a ver el día de hoy, nuestra adoración va a fluir cada día. Vamos a tener un agradecimiento continuo hacia la persona de Dios, enfocada en el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias por este lugar que tú nos has dado para poder reunirnos. Y en esta mañana pedimos tu dirección, tu sabiduría, para que al estudiar estas verdades nosotros podamos terminar reconociendo la belleza de tu gloria y tu misericordia hacia nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En toda la Biblia y aún en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar una gran verdad: que la salvación del hombre viene y ha venido siempre de parte de Jehová, de parte de Dios para el hombre. Hay muchísimos pasajes, quiero mencionarle dos. Mire, vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia porque de esto se trata.
O sea, no es una prédica motivacional. O sea, no quiero que usted salga emocionado de aquí. Quiero que usted salga con la palabra de Dios, y por eso es importante que usted anote y estudie esto que vamos a leer el día de hoy, esto que vamos a examinar el día de hoy. Los pasajes que vamos a ver están llenos de mucha riqueza doctrinal, de verdades que no cambian, y nosotros es necesario que las conozcamos y las tengamos muy presentes. Salmo 37, 39 dice: mas la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Isaías 45, 22. Mírenme a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque solo yo soy Dios, y fuera de mí no hay ningún otro. Este pasaje que leí de Isaías fue el pasaje que tocó el corazón de Carlos Haddon Spurgeon, 6 de enero 1850. Este joven, ¿verdad?, que una vez huyendo ahí en Londres de una tormenta de nieve, se metió sin querer en una pequeña capilla, y un hermano que estaba ahí presente, que apenas podía hablar, era tartamudo. Como no llegó el pastor por la tormenta, se paró y agarró la Biblia y empezó a leer este pasaje. Cuando lo leyó, este hombre, llamado el príncipe de los predicadores, fue confrontado por Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos confronta espiritualmente, ¿verdad? Ahora, mis amados, esto nos enseña que la salvación del hombre nunca se ha originado en el mismo hombre. El hombre ni siquiera, escuche esto, tiene la capacidad de darse cuenta de su propio estado de muerte espiritual delante de Dios. No somos capaces de reconocer nuestro estado espiritual. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera nosotros tenemos conocimiento de nuestra misma condición física, ¿sí o no? Una persona puede estar enfermo de muerte y como no se siente muy mal, piensa que está bien, pero se saca análisis, ¿verdad? Y dices, estás desahuciado, ¿verdad? Así el hombre, de la misma forma, el hombre en sí mismo es incapaz de darse cuenta por él mismo que va rumbo a una condenación eterna. No se da cuenta que es esclavo del pecado. El que es borracho dice, no, yo cualquier día dejo la borrachera. Eres esclavo del pecado. Cualquier día dejo la droga. Eres esclavo del pecado. La Biblia lo dice. Y estás bajo el dominio de Satanás. Así dice la Biblia. Primera de Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios, nosotros los hijos de Dios. Dice, y que el mundo entero, o sea, los que no son hijos de Dios, nacidos de nuevo, el mundo entero, así dice la Biblia. Hay unas versiones que usan yace o está bajo el poder del maligno. O sea, no es algo imaginario, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, así es. En Efesios 2:1, pasaje que lo hemos estudiado muchísimas veces, la Biblia nos dice, y Él, Dios, nos dio, ¿qué? Vida. Cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Un muerto es incapaz de darse vida a sí mismo. Usted llega con un muertito, ¿verdad? Está el cajón ahí y le dices, levántate, o sea, ponte las pilas, ¿verdad? Así que fíjese, el pensamiento que somos medios buenitos, ¿verdad? Y que nosotros podemos sacar, porque eso se enseña ahora, ¿no? Eso enseña el mundo.
conócete a tu interior y adentro de ti, ¿verdad? El pensamiento de ser salvos no proviene del hombre mismo, sino de Dios. Hay una historia, Génesis 4:9, que nos habla de lo que sucedió con los primeros seres humanos que vivieron en la tierra. Ahí Caín, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Hubo un conflicto ahí, que ofrecieron ofrendas, ¿verdad? Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no le agradó la ofrenda de Caín. Y en una forma muy grotesca, descarada, ahí el capítulo 4 nos platica, ¿verdad? El versículo 8, que Caín le dice a su hermano: vamos al campo, ¿verdad? Vamos a echar una vuelta por ahí. Y dice que estando ahí ellos 2 solos, se levantó Caín y mató a su hermano Abel. O sea, aquí vemos, estamos hablando de la segunda generación de seres humanos. O sea, los hijos de Adán y Eva, que escuchaban la voz de Dios. Mire, ellos no conocieron a Dios, nunca vieron a Dios, porque lo dice la Biblia, a Dios nadie lo vio jamás, pero podían escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que después que Caín mata a su hermano Abel, fíjese nada más, estamos hablando de los primeros seres humanos para que podamos darnos cuenta del estado moral del hombre desconectado de Dios. Dios busca por su misericordia a Caín, y el versículo 9 nos dice: y Jehová dijo a Caín. Fíjese, le estaba dando Dios a este hombre la oportunidad de reconocer lo que había hecho mal. Respuesta descarada y soberbia que Caín le da a Dios. Léalo ahí, por favor. Dice ahí: y él respondió. ¿Qué le respondió? No sé. ¿Usted cree que no sabía? No sé. Y luego le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahora, yo veía, bueno, ¿qué significa el no sé? ¿Sabe qué significa no sé? No me fastidies. ¿Cuántas veces le hemos contestado a Dios no sé? Oye, ¿vas a tomar el discipulado? No sé. O sea, no me fastidies. ¿Te vas a conectar a la célula? No sé. O sea, no me estés fastidiando. ¿Vamos a ir a la reunión? Pues no sé. No ha cambiado mucho, ¿eh? Esto nos enseña aún que el reconocer nuestra propia necesidad en nuestra miserable condición no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Vemos a este hombre, ¿verdad?, que Dios lo está confrontando para que él se vuelva ahí, y él no sale de su maldad, no sale de la soberbia de su maldad. Entonces podemos reconocer una gran verdad: que el hombre es pecador y tiene una naturaleza pecaminosa inclinada hacia el mal, que le impide reconocer su estado de muerte espiritual y salvarse a sí mismo. Y quiero que vayamos a un pasaje muy solemne que Pablo escribe, ya lo estudiamos en Romano en las células. Un pasaje impresionante. Mire, es un poco largo, pero la verdad que este pasaje está lleno de mucha verdad acerca de la condición del hombre. Si tiene su Biblia, celular, búsquelo y vamos a leerlo, porque yo quiero que descubramos que no somos tan buenitos como pensábamos que éramos. La Biblia dice
que el corazón de Dios, del hombre, perdón, desconectado de Dios, se llenó de depravación, se llenó de maldad. Y Pablo escribe esta declaración, ¿verdad?, con respecto a la condición general de todos, absolutamente todos los hombres sobre la tierra. Ahí incluye judíos y gentiles. Leemos Romanos 3, del 10 al 18. Vamos a ir leyéndolo, leo y usted me sigue con la vista o en las pantallitas, ahí están, ¿verdad? Dice Pablo, como está escrito en la escritura, obviamente, no hay justo ni aún uno. Oiga, hermano, ¿y Abraham? No, pues ¿cómo Abraham? ¿No ha leído la Biblia? Oye, David, no, pues David. Moisés, no, pues el Moisés se quebró a uno, bueno, el David también, ¿verdad? Oye, Santa Rosa de no sé qué cosa, Santa Rita, San Judas Tadeo, ¿verdad? Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, habla de la condición del ser humano desconectado de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos, diga conmigo todos, se desviaron a una y se hicieron ¿qué? Inútiles, como dijo la profeta Paquita del barrio. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el 18 está tremendo, dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 9, si nos regresamos un poquito, dice Pablo, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, dice Pablo. Pablo era judío. ¿Qué dice? Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, para nada. Tal como lo acabamos de demostrar, todos los hombres, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Entonces, cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que el hombre por su propia iniciativa es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Si usted y yo estamos esta mañana en este lugar, congregados, dispuestos para escuchar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor por esto. Dígale, gracias, Señor. A lo mejor te trajeron arrastrando, pero dale gracias a Dios porque te trajeron arrastrando. No querías venir, luchaste, ¿verdad? Y ahí lo comprobamos. Ahí comprobamos esa verdad, ¿verdad? Ya batallamos, nos desconectamos de Dios y para volvernos a conectar con Él, tenemos una lucha interna encarnizada. Yo y ustedes. O sea, lo acabamos de ver. Es un asunto general para todos los seres humanos. Ahora, el hombre tiene dos grandes obstáculos en el camino para su propia salvación. O sea, dos obstáculos que le impiden llegar a ser salvo. El primero es legal y el segundo es moral. El obstáculo legal es por la condenación o la acusación de la ley moral de Dios que hay en su contra. Mire, así como cuando una persona viola la ley y comete un robo, ¿verdad?, un fraude, un asesinato,
y hay una orden de aprehensión contra esa persona en un cierto lugar, ¿verdad? Por ese delito que cometió, de esa misma manera pesa sobre cada ser humano, debido al pecado de su corazón, una acusación de la ley divina que lo acusa y lo condena. Y el castigo que la Biblia nos dice que es un castigo de condenación eterna delante de Dios. O sea, por eso el hombre tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser juzgado por Dios. Porque no lo ha buscado y no ha recibido ese camino de salvación de parte de Dios. Por otra parte, el obstáculo moral, el primero que vimos, es legal. En la ley de Dios hay una acusación en contra nuestra, en contra del ser humano pecador. La ley lo condena. Bajo los estándares de Dios, el hombre es digno de muerte, porque todo aquel que cometa pecado es digno de muerte, dice la Biblia. Ahora, decíamos que la ley, el obstáculo moral que le impide al hombre su propia salvación o lograr su propia salvación es la maldad de su propio corazón. El hombre, como lo hemos dicho muchas veces en el jardín del Edén, Génesis 3, no solamente desobedeció a Dios al comer de lo que Dios le dijo que no comiera, sino que también se contaminó con el virus del pecado. Ahora, este estado pecaminoso del ser humano sin Dios lo hace de forma natural, aunque no se dé cuenta el hombre, enemigo de Dios. Así lo dice la Biblia. Jesús le dijo a los fariseos, Juan 8:44, el Señor le dijo, ustedes son hijos, bien tierno Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de él son los que quieren hacer. Una vez me acuerdo en Guadalajara me invitaron ahí con el pastor Ángel a compartir y hablé y dije esa frase, los hijos del diablo, o sea, refiriéndome a las personas que no son salvas, ¿verdad? Los hijos del diablo, esa expresión. Y una persona se me acercó al final, ¿verdad? Era una persona que creo que iba por primera vez y me dijo, ¿en dónde está el amor, pues? ¿Por qué les llama tan feos? Hijos del diablo. Pues es que la Biblia así dice que son hijos del diablo. Así como los que ya se arrepintieron y conocen a Dios, ¿verdad? Son hijos de Dios. Entonces esto era real para los fariseos, eran hijos del diablo, pero también para cualquier persona que no ha buscado a Dios y no se ha arrepentido de sus pecados. No importa, fíjese, el hombre puede acumular títulos. El hombre natural, hablo del hombre que está desconectado de Dios, que tiene un corazón depravado, puede acumular cultura, títulos, conocimientos, educación, ¿verdad? Posesiones, y aún así tener un corazón corrompido por el pecado. El virus del pecado está incubado en su corazón. Pueden ser buenos vecinos, ¿verdad? Pueden ser buenos estudiantes, maestros, ¿verdad? Pero si ellos no han sido limpiados por Dios, su corazón está contaminado por el pecado. Recuerdo una ocasión, llegamos a un Oxxo, mi esposa se bajó, yo me quedé en el carro, iba a entrar al Oxxo, ¿verdad? Y la persona que estaba dentro del Oxxo, que iba a salir, le abrió la puerta a mi esposa muy amablemente, ¿verdad? Llevaba un montón de cosas por todos lados. Salió, dejó pasar a mi esposa y yo vi la acción ahí y ya resulta que era un asaltante. Acababan de asaltar el Oxxo, ¿verdad? Y fue amable. El hombre puede ser amable y ser un delincuente. No sabes ni quién es tu vecino, ¿verdad? Pero esto es algo que realmente nosotros, fíjese,
Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos hablando de las primeras generaciones de la tierra. ¿Usted cree que de Caín y estas generaciones a la fecha el corazón del hombre ha cambiado, ha mejorado? Yo creo que no. Yo creo que no. Antes, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Había perversión en los hombres más o menos jóvenes y adultos. Ahorita ya el mundo está sobre los niños. Quiere pervertir a los niños, ¿verdad? Dice, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, tan es así que todos los hombres están contaminados o estábamos contaminados, aunque ya fuimos perdonados, por la maldad y el pecado, que debido a eso, todos los hombres vamos a morir. Vamos a morir. Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado también entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre por sí mismo, dentro de sus propios recursos, dentro de sus propias fuerzas, para cambiar su estado moral y espiritual delante de Dios y salvarse a sí mismo? ¿Qué puede hacer? Nada. Estamos imposibilitados de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Pablo en Romanos 7:24 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos imposibilitados en nosotros mismos. Pero esta mañana quiero que veamos una verdad preciosa, que Dios en su gracia, ahí en Génesis 3, cuando vio lo que el pecado, la muerte trajo a la primer pareja que existió sobre la tierra, ahí dio una promesa de salvación. Dios le dijo a la serpiente, y voy a poner una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tus descendientes, dice. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiero que busque Gálatas 4:4, porque hay un pasaje muy precioso, muy precioso, que nos habla de esta verdad que estamos viendo el día de hoy. Gálatas 4:4, del 4 al 7, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo exacto de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese, y redimir quiere decir rescatar, salvar, a los que estaban bajo la ley o bajo la condenación o la acusación de la ley moral de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo vino a la tierra a quitar de en medio esos dos obstáculos que nos impedían obtener nuestra salvación, el obstáculo legal y el obstáculo moral. Él vino a quitar esos dos obstáculos, por lo cual, fíjese, le era necesario tomar forma humana
para poder pagar el precio de nuestra salvación. No fue una ocurrencia de Dios, ¿verdad? No, Dios es un Dios de leyes y de principios. Él no viola ningún principio que Él mismo ha establecido. Entonces, por eso Jesús tuvo que nacer como un ser humano, ¿verdad? Como un bebé normal, estuvo 9 meses en el vientre de María. Vivió una vida normal, decíamos la semana pasada, 30 años de su vida los vivió en completo anonimato. Vivió como un ser humano, ¿verdad? Excelente, obviamente, pero como un ser humano sin pasar desapercibido, ¿verdad? Está yendo ahí como hijo de José y de María, ¿verdad? Y ahora, al nacer Jesús como un ser humano, Él obtuvo el derecho legal como ciudadano y como ser humano en la tierra. Entonces Él se identificó con los hombres al nacer de esta forma, porque le era necesario para poder ocupar nuestro lugar en la salvación. Según el gobierno de Dios, mis amados, una criatura no puede tomar el lugar de otra criatura, en este caso para salvación. Por ejemplo, un ángel no puede tomar el lugar de otro ángel o el lugar de un hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que un ángel puede hacer, debido a que es una criatura, todo lo que un ángel puede hacer por su propia cuenta, se lo debe a Dios. Y quiero ponerles un ejemplo. Un pequeño grupo de hormiguitas que están a la entrada de tu casa, ¿verdad? En el estacionamiento, cuando tú entras con tu carro, se amotinan porque ya no quieren que la persona esa que pasa con el aparatote ese las destruya, ¿verdad? Y se levantan a protestar porque van a hacer algo en contra de ese individuo que pasa por y les destruye su hormiguero. Ahora, una de las hormiguitas se levanta y les promete que las va a defender. Yo las voy a defender de aquel grandulón, ¿verdad? Ahora, ¿en realidad esa hormiguita podría hacer algo por ellas? No. ¿Por qué? Porque realmente lo que esta hormiguita pudiera hacer está dentro de la esfera de las hormigas. Solo el hombre que es superior a las hormigas podría evitar esa destrucción. De la misma manera, un hombre no podría hacer nada por otros hombres, porque todos los seres humanos vivimos en el universo de Dios. Todo lo que usted ve, mi amado hermano, mi amada hermana, le pertenece a Dios. Y las leyes que rigen el universo son las leyes establecidas por Dios. Las leyes biológicas, las leyes físicas, las leyes espirituales, las leyes morales. Y con esas leyes nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Si Jesús, como muchos piensan o como muchos han creído, ya lo vimos eso, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido un ser creado, la esfera de su obra hubiera sido dentro de la limitada esfera de las criaturas. Por lo tanto, no hubiera podido alcanzar a cubrir los requerimientos que la ley divina exigían para el ser humano. Sería como una hormiga tratando de salvar a otra hormiga. Pero adoramos a Dios en esta mañana, mis amados hermanos, que nuestros ojos espirituales han sido abiertos y ahora podemos conocer, después de 2000 años de historia y lo que la palabra nos enseña, que aquel que hace 2000 años murió crucificado en medio de 2 ladrones era Dios mismo hecho hombre, venido a la tierra para salvar al hombre. En Juan 1:14, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice algo muy precioso, y vimos su gloria,
Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay un pasaje muy precioso que quiero que usted busque en su Biblia para leerlo, para que veamos lo que Jesús logró con su muerte en la cruz del Calvario. Él pagó, fíjese, nuestra sentencia, ¿cómo se llama? En la cruz del Calvario. Nuestra sentencia legal la pagó en la cruz del Calvario. Busque Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos, ahí está, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, y luego dice, perdonándonos todos los pecados. Y vean lo que Jesús hizo al morir en la cruz. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabe qué es el acta de los decretos que había con nosotros? La orden de aprehensión que había en su contra, que había en mi contra, por nuestros pecados, ante la ley de Dios. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesús, al morir, Él pagó el precio de nuestra acusación legal. Él pagó el precio y despojó al diablo, ¿verdad?, de toda esa herencia, de toda esa bendición que nos había sido robada, que nos había sido quitada por el pecado, el diablo y la muerte. Y Él pagó el precio de nuestra deuda con su muerte. Por tanto, era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario, y con su sangre, fíjese, al derramar la sangre, esta es otra doctrina bien grande, bien profunda, que veremos más adelante, el poder y el valor de la sangre de Jesús. Con su sangre no solamente pagó la deuda de nuestro pecado, sino que también con su sangre nos limpió y nos sigue limpiando hoy en día de la maldad de nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz aún tiene poder para limpiar y perdonar el pecado del ser humano. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hay algo poderoso que también Jesús hizo, aparte de morir en la cruz, que fue algo glorioso. Dice la Biblia que al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Esto partió la historia de la humanidad. Hay dos cosas que Jesús logró con su resurrección. En primer lugar, mi amado hermano, mi amada hermana, la primera cosa poderosa que hizo Jesús con su resurrección es que destruyó el poder del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas. Yo no sé si tú has pensado que no puedes cambiar. Yo no sé si tú has pensado y te has visto imposibilitado, decir, Señor, yo no puedo cambiar. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús rompió con ese poder que nos mantenía esclavos al pecado. Ese poder todavía está vivo, vigente. Ese poder está disponible esta mañana para cada uno de nosotros. En Hebreos 2, 14 y 15,
Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte y claro, de su resurrección, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y librar, fíjese, eso sigue todavía actualizado, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a vivir esclavizados del pecado. Hemos dicho que para que un objeto sea digno de temor, necesita tener dos características. Debe ser potente y debe estar presente. Ponemos el ejemplo de una víbora. Imagínense que aquí hay una víbora aquí, ¿verdad? Una víbora de las más venenosas que hay, y va caminando para allá. No creo que se queden sentaditos ahí, ¿verdad? Casi brincan y se agarran de las lamparitas de allá arriba, porque la víbora es potente y está presente. Si esa víbora estuviera aquí, pero estuviera muerta, ya le quitamos uno de los dos colmillos, ya no tiene poder. Está presente, pero no es potente porque está muerta. ¿Sabe que de la misma manera la Biblia dice que Cristo con su muerte y su resurrección le quitó una de esas características a la muerte? La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Está presente porque nos seguimos muriendo todavía. Pero ya le quitó el poder y ya le quitó, dice este pasaje, el temor. Por eso nosotros ya no tenemos temor a la muerte. Porque, mi amado hermano, la Biblia dice que en el momento que tú y yo cerramos nuestros ojitos en este planeta, automáticamente los abrimos en la presencia del Señor. Nuestras vidas están en descanso en Él. Nuestro corazón descansa en Él. Había una hermanita que escribió muchos cantos, no recuerdo el nombre, muchos cantos cristianos, y era ciega. Ella tenía muy buen oído para escribir música y para escribir la letra de las canciones. Bueno, se las escribían pues. Y ella siempre decía esto: una ventaja que yo tengo es que la primera cosa que van a ver en mis ojos van a ser la imagen de Jesús. En esta tierra no veo, pero cuando yo abra mis ojos en la presencia de Dios, lo primero que va a ver es la belleza de Jesús. Y la segunda cosa, y con esto termino, que logró la resurrección de Cristo de la tumba, es la demostración de su naturaleza divina y eterna, porque Él mismo es Dios. Por eso se levantó de la muerte, porque era Dios mismo el que murió físicamente, pero no espiritualmente, y Él mismo se levantó de la muerte, salió victorioso. Y como dice un canto, porque vive Él, nosotros podemos vivir el mañana. En Juan capítulo 20, cuando los discípulos habían visto a Jesús que había resucitado, le platicaron a Tomás, ¿verdad? Y cuando le dijeron: vimos al Señor resucitado, Tomás dijo: no, si yo no viere sus manos y los hoyos de los clavos, ¿sabe que eso va a permanecer por la eternidad? Si yo no tocase sus manos, y si no tocase su costado en donde Él fue abierto, no voy a creer.
Jesús se le aparece un tiempo más adelantito y le dice: Tomás, ven, mete tu mano, toca mi costado. Tomás le dice: porque me viste, creíste. Y soltó una bienaventuranza, para las futuras generaciones de discípulos. O sea, nosotros, bienaventurados los que no han visto, pero le creen a Dios. Bienaventurados aquellos que reconocieron, que permitieron que Dios abriera sus ojos espirituales y pudieran reconocer todas estas verdades, que ellos mismos no pueden salvarse, que ellos mismos no pueden hacer nada desconectados de Dios, que si nos separamos de Dios nos descarriamos. Por eso estamos esta mañana aquí exaltando y alabando su nombre. Por eso estamos esta mañana juntos, porque nos estrechamos las manos, porque juntos buscamos al Señor. ¿Sabe? Cuando Tomás vio al Señor, cayó postrado y le dijo unas palabras tremendas: Señor mío y Dios mío. Esta mañana tú puedes decirle al Señor, no con la condición de Tomás, porque tú has creído sin ver. Ahí donde tú estás, ¿por qué no te levantas y le dices: Señor mío y Dios mío? ¿Por qué no exaltas el nombre de Dios? Y le dices: gracias, Señor. Gracias, porque esta mañana yo reconozco que por mi propia cuenta, Señor, yo nunca te hubiera buscado. Esta mañana yo reconozco la maldad de mi corazón delante de ti, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si esta mañana estamos aquí, es solo por tu gracia y por tu misericordia, porque tú me buscaste a mí. Dice en la palabra de Dios: nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él te amó a tal grado que vino a la tierra, se hizo hombre y ofreció su vida para quitar esos dos obstáculos: el obstáculo legal por nuestra condenación y el obstáculo moral por la maldad de nuestro corazón. Él los clavó en la cruz, los venció con su resurrección. Ahora tú y yo, mi amado hermano, podemos estar presentes esta mañana y bendecir con libertad, decirle: ya no soy más esclavo del pecado. Mis ojos han sido abiertos y ahora puedo servir a Dios. Ahora puedo conocer a Dios y bendecir su nombre y decirle como Tomás: Señor mío y Dios mío. Si tú estás esta mañana aquí presente y nunca le has abierto tu corazón al Señor, hoy es el día de hacerlo. No es una casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Es por precisamente el amor de Dios hacia tu persona, para que tú le busques y le permitas perdonar tu pecado, limpiar tu pecado y llenarte con su Espíritu Santo, para que la vida que tengas en esta tierra sea una vida productiva conforme al propósito de Dios. Si tú quieres esta mañana recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Padre, en esta hora yo te abro mi corazón. Yo reconozco la maldad de mi corazón. Perdóname, límpiame y gracias por la obra perfecta que tú hiciste por mí para salvarme. Y si tú ya eres una hija, un hijo de Dios, exalta el nombre del Señor y adóralo por lo que es para nosotros, nuestro Señor y nuestro Dios. A Él sea la gloria,
la honra y la alabanza por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Dios le bendiga y le guarde y resplandezca su rostro sobre usted. Aleluya.